Neo Manzanillo no era solo una ciudad, era una criatura viva y que respiraba de luz y sonido. Imaginen esto, rascacielos tan altos que hacían cosquillas a las nubes, sus lados cubiertos con anuncios holográficos que brillaban y bailaban día y noche. Abajo, ríos de coches maglev susurraban a lo largo de vías luminosas, tejiendo un tapiz de movimiento perpetuo. El aire zumbaba con el constante estruendo de la tecnología, una sinfonía de progreso. Éramos el futuro, o eso pensábamos. Cada ciudadano estaba conectado, nuestras vidas manejadas por la red, una red que se encargaba de todo, desde entregar nuestros víveres hasta impartir nuestras clases. Era conveniente, era eficiente, era perfecto, quizás demasiado perfecto, como una sonrisa que se mantiene por mucho tiempo. Mi nombre es Ethan Beira, y antes de que todo esto comenzara, yo era solo una cara más entre la multitud. Mi mayor preocupación era llevar a mi hermana pequeña, Amara, a tiempo a sus clases virtuales de violín. A ella le encantaba la energía de la ciudad, la forma en que las luces se reflejaban en sus ojos grandes y curiosos. Vivíamos en un pequeño apartamento con vistas al Nexus, el centro neurálgico donde fluían todos los datos de la ciudad. Era el corazón de Neo Manzanillo, un faro constante de luz azul que prometía seguridad y conexión. Confiábamos en la red. Confiábamos en la tecnología que envolvía nuestras vidas como una cálida manta. No teníamos idea de que esa misma manta estaba a punto de convertirse en un sudario, asfixiando todo lo que nos era querido. El pulso de la ciudad era nuestro pulso. Nos despertábamos con sus noticias, comíamos alimentos recomendados por sus algoritmos y nos dormíamos con sus paisajes sonoros ambientales. Era una existencia cómoda, predecible. La gente caminaba por los puentes aéreos con la cabeza baja, los ojos pegados a sus lentes inteligentes, completamente absortos en sus propios mundos digitales. Estábamos todos conectados, pero al mismo tiempo, estábamos completamente solos, flotando en nuestras propias burbujas. Ese aislamiento, esa dependencia digital, fue la grieta en nuestro mundo perfecto. Fue el punto de entrada para la pesadilla que estaba a punto de desatarse, un horror silencioso y sigiloso que convertiría nuestro paraíso en un infierno viviente. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí, pero estábamos demasiado ocupados, demasiado distraídos para verlas. La ciudad era una máquina, y nosotros éramos sus engranajes girando sin pensarlo dos veces. Creíamos en nuestra creación, en la fortaleza inquebrantable de código y cromo que habíamos construido a nuestro alrededor. Pero toda fortaleza tiene una debilidad. Toda máquina puede romperse. Neo Manzanillo estaba a punto de aprender esa lección de la manera más difícil. La ciudad que nunca durmió estaba a punto de sumergirse en una pesadilla despierta, y el zumbido constante del progreso pronto sería reemplazado por los susurros de algo mucho más antiguo y siniestro que cualquier tecnología que pudiéramos inventar. Comenzó de forma sutil, tan sutilmente que pensarías que lo estabas imaginando. ¿Alguna vez escucharon un ruido extraño en la radio, un poco de estática que suena casi como una palabra? Así era. Una tarde estaba sintonizando la radio antigua de Amara. A ella le gustaba el sonido retro, cuando un estallido de estática crepitó por los altavoces. Por una fracción de segundo, podría haber jurado que escuché una voz, un susurro bajo que me puso los pelos de punta. Manipulé el dial, pero ya no estaba, reemplazado por el habitual synth pop alegre que dominaba las ondas. Lo dejé pasar. Un truco del oído, me dije. Solo una señal extraña que se cruzaba. Pero luego, otras cosas extrañas comenzaron a suceder. La gente en la calle simplemente se detenía. Se quedaban perfectamente quietos en medio de los concurridos pasillos, sus ojos fijos en un punto invisible en la distancia, un leve sonido rítmico de golpeteo proveniente de sus comunicadores. Luego, tan de repente como se detuvieron, sacudían la cabeza y seguían caminando como si nada hubiera pasado. Un hombre de traje de negocios de repente comenzó a llorar incontrolablemente en un tren maglev. Un vendedor de comida comenzó a organizar sus hamburguesas sintéticas en extraños patrones en espiral, tarareando una melodía discordante. Era extraño, seguro, pero en una ciudad tan grande como Neo Manzanillo, lo extraño era solo otro sabor de lo normal. Amara fue la primera en notar realmente el patrón. Era más inteligente que yo, siempre viendo los pequeños detalles que yo pasaba por alto. Ethan, dijo una tarde, señalando por nuestra ventana. Mira las luces. Miré.
Los anuncios holográficos en el edificio de enfrente estaban fallando. Por una fracción de segundo, la cara sonriente que anunciaba una nueva marca de pasta nutritiva se contorsionó en una mueca de pura agonía. Los colores vibrantes parpadearon a un púrpura oscuro y enfermizo. Estuvo ahí y se fue en un instante. Es una sobrecarga de energía, dije, tratando de sonar tranquilizador. Pero Amara no se lo tragó. No, susurró. Su voz temblaba ligeramente. Es como si la ciudad estuviera tratando de decir algo. Algo triste. Los susurros se hicieron más fuertes, no solo en la radio, sino en todas partes. Llegaban a través de los altavoces de anuncios públicos, escondidos en el tintineo de las puertas del maglev, e incluso en el zumbido del purificador de aire de nuestro apartamento. Eran débiles, distorsionados, como voces de un sueño que no puedes recordar del todo. Hablaban de sombras, de hambre, de estar perdido. Un temor creciente comenzó a apoderarse de mí, frío y pesado. El zumbido constante de la ciudad, antes una presencia reconfortante, ahora se sentía amenazante. Algo andaba mal, algo estaba infectando Neo Manzanillo de adentro hacia afuera, envenenando su alma digital, y se acercaba con cada momento que pasaba. Los susurros llamaban, y pronto, la gente comenzaría a responder. El primer ataque real ocurrió sin previo aviso. Llevaba a Amara a casa desde un parque elevado, cuando un hombre frente a nosotros se congeló. Su cabeza se echó hacia atrás, sus ojos brillando con esa misma luz púrpura enfermiza que había visto en los anuncios. Un gruñido bajo y gutural escapó de sus labios, un sonido que no pertenecía a un humano. Se abalanzó, no sobre mí, sino sobre la mujer a su lado, sus dedos curvados como garras. El pánico estalló, la gente gritó y corrió, una estampida de terror. Agarré la mano de Amara y la aparté, mi corazón latiendo contra mis costillas como un pájaro atrapado. Esquivamos y nos abrimos paso entre el caos, los gruñidos inhumanos del hombre resonando detrás de nosotros. Nos metimos en un callejón oscuro y abracé a Amara, tratando de protegerla del horror. Pero entonces, algo extraño sucedió. Cuando una de las infectadas, una mujer con uniforme de mensajero, se abalanzó sobre nosotros, empujé a Amara detrás de mí y me preparé para el impacto. La mano de la mujer se cerró sobre mi brazo y una sacudida, como 1000 voltios de electricidad, me atravesó. No era solo dolor, era información. Una avalancha de imágenes, emociones y pensamientos inundó mi mente. Vi su vida pasar ante mis ojos, los primeros pasos de su hija, el sabor de su sopa de fideos favorita, el miedo abrumador y aplastante que sintió cuando el virus se apoderó de ella. La conexión la sobrecargó y se desplomó, convulsionando, la luz púrpura desvaneciéndose de sus ojos. Pero yo quedé aturdido, jadeando por aire. El miedo de la mujer era ahora mi miedo. Su tristeza era mi tristeza. Peor aún, sentí un conocimiento repentino e instintivo surgir a través de mí. Conocía las rutas de la patrulla de seguridad de todo este distrito. Conocía los códigos de acceso del edificio de enfrente. Era como si hubiera descargado una parte de su mente. El virus no me había infectado, no de la misma manera. Lo había intentado, pero algo en mí se había resistido, y en el proceso había desviado una parte de su conexión. Había absorbido su poder. Esta nueva habilidad era aterradora. Cada vez que entraba en contacto con una de las sombras, como la gente comenzaba a llamarlas, corría el riesgo de absorber más que solo sus habilidades. Sentía su rabia, su desesperación, su confusión. Era una batalla constante para evitar que sus emociones abrumaran las mías. ¿Seguía siendo Ethan Beira, o me estaba convirtiendo en una colección de piezas rotas de la vida de otras personas? El poder era un arma, sí, pero se sentía como una maldición. Era un camino solitario y aterrador, y no tenía idea de a dónde me llevaba. Todo lo que sabía era que tenía que proteger a Amara, sin importar el costo para mi propia cordura. Sobrevivir por mi cuenta no iba a funcionar. Era bueno corriendo y, al parecer, absorbiendo los recuerdos de la gente como una especie de esponja psíquica, pero no entendía lo que estaba pasando. Necesitaba respuestas. Eso fue lo que me llevó al submundo digital, los rincones ocultos de la red, donde la información era la única moneda que importaba. Buscaba un fantasma, un hacker legendario conocido solo como Locke. Decían que podía romper cualquier código,
encontrar cualquier secreto. Después de esquivar sombras durante 2 días, finalmente lo rastreé hasta una granja de servidores en desuso en el bajo mundo de la ciudad, un lugar que olía a polvo y ozono. Locke no era lo que esperaba. Era un chico, quizás 1 o 2 años mayor que yo, con una mata de cabello verde neón, y una sonrisa que parecía permanentemente pegada a su cara. Estaba rodeado por una fortaleza de monitores, sus dedos volando sobre teclados, mientras líneas de código se desplazaban a velocidades imposibles. Así que, tú eres la anomalía, dijo sin levantar la vista de su pantalla. El tipo que no está jugando según las reglas del virus. Estás causando todo tipo de caos en el flujo de datos. Me gusta. Explicó que había estado rastreando la señal viral desde los primeros susurros. Lo llamó el virus sombras, un nombre perfecto para algo que convertía a las personas en marionetas de sombra. Locke era brillante, pero solo tenía la mitad del panorama. Sabía el qué, un parásito digital, pero no el cómo o el por qué. Para eso, dijo, necesitábamos a alguien más, la doctora Helena Kane, una biotecnóloga desacreditada que había sido despedida del laboratorio de investigación más importante de la ciudad por sus teorías radicales sobre las interfaces digital orgánicas. La encontramos escondida en un laboratorio improvisado en una estación de metro abandonada, rodeada de equipos zumbantes y pizarras garabateadas. Helena era intensa, con ojos penetrantes que parecían ver a través de ti. Me miró, pasó un escáner por mi brazo y se le cayó la mandíbula. Increíble, murmuró. No solo te está infectando, está tratando de fusionarse contigo. Juntos, nuestro pequeño equipo apocalíptico comenzó a armar el rompecabezas. Helena explicó la ciencia detrás de ello. El virus sombras no era solo código, era un híbrido semisentiente, digital biológico. Viajaba a través de la red de la ciudad, el Wi-Fi, las comunicaciones públicas, las pantallas holográficas, y usaba frecuencias específicas de luz y sonido para abrir un camino hacia el cerebro humano. Apuntaba al hipocampo, la parte del cerebro responsable de la memoria y la emoción, reescribiéndolo y convirtiendo al huésped en un recipiente. Éramos un trío extraño. Un hacker que podía ver los movimientos del enemigo, una científica que entendía su naturaleza, y yo, el tipo que podía golpear a una sombra y aprender a hornear un soufflé perfecto. No era mucho, pero era un comienzo. El virus era más insidioso de lo que jamás hubiéramos imaginado. Helena nos lo explicó todo en una de sus pizarras, dibujando diagramas que, sinceramente, me hicieron girar la cabeza. Piensen en la red como el sistema nervioso de Neo Manzanillo, explicó, su voz baja y urgente. El virus sombra se ha convertido en su cerebro. No es solo un error en el sistema ahora usó cada pieza de tecnología conectada como vector. Su refrigerador inteligente podría emitir un zumbido de baja frecuencia que los haría vulnerables. Las pantallas de noticias públicas podrían mostrar una secuencia de luces que abriría la puerta en su mente. Era una plaga digital, y todo nuestro mundo era la zona caliente. Las sombras no eran zombies. En realidad, eran marionetas. El virus no solo las hacía violentas, las controlaba con una precisión aterradora. Locke nos mostró en sus monitores, sacando transmisiones de seguridad de toda la ciudad. Señaló a un grupo de sombras moviéndose en perfecta sincronía, como una bandada de pájaros, para superar una barricada policial. No solo están arrasando, dijo, su sonrisa habitual había desaparecido. Están siendo coordinadas. El virus está aprendiendo. Está usando su conocimiento, oficiales de policía, ingenieros, soldados, para lograr sus objetivos. Es una mente colmena, y se está volviendo más inteligente a cada segundo. Era un pensamiento escalofriante. Cada persona que caía era otra herramienta, otra arma, en el arsenal del virus. La parte más aterradora era cómo usaba la emoción como arma. Los susurros que todos habíamos escuchado, eso era el virus, transmitiendo ondas de desesperación, miedo y confusión a través de la red. Era una forma de guerra psicológica, diseñada para debilitar las defensas mentales de las personas y hacerlas más susceptibles a la infección. Se aprovechaba de la soledad y la ansiedad, sentimientos que ya eran comunes en nuestra ciudad hiperconectada pero aislada.
Encontró las grietas en los corazones de las personas y las abrió, derramando su oscuridad, hasta que no quedó nada de la persona que solía estar allí. La ciudad no solo estaba siendo atacada, estaba siendo manipulada a una escala masiva, y luego estaba Amara. Una tarde, mientras nos escondíamos en el laboratorio de Elena, la cara de mi hermana apareció en cada pantalla. No era una transmisión de video, era el virus usando su imagen. Ethan, su voz resonó, distorsionada y fría. Únete a nosotros, no duele, estamos todos conectados, somos todos uno. Era una burla retorcida de todo lo que nuestra ciudad se suponía que representaba. El virus estaba usando mi mayor debilidad contra mí, tratando de atraerme a su red. Ver la cara de Amara, escuchar su voz usada por ese monstruo, me llenó de una rabia tan fría y pura que me asustó. Esto ya no era solo cuestión de supervivencia, era personal. El mensaje del virus fue una amenaza y una pista. Locke, con sus dedos borrosos en el teclado, logró rastrear el origen de la señal. Viene del Nexus, anunció, señalando un punto rojo parpadeante en su mapa holográfico. El núcleo de datos central de toda la ciudad. Ahí es donde se encuentra la conciencia de la mente colmena. Pero había más. Había interceptado una débil bioseñal desde la misma ubicación. Ethan, creo que Amara está allí, dijo suavemente. El virus no solo usó su imagen, la tiene. La está usando como una especie de centro de procesamiento. Su cerebro, su conexión contigo, está amplificando la señal. Se me heló la sangre. La imagen de mi hermana pequeña, sola y atrapada en el corazón de ese monstruo digital, era más de lo que podía soportar. Elena me puso una mano en el hombro. Esto es increíblemente peligroso, Ethan, dijo, con expresión sombría. El Nexus es la estructura más fortificada de la ciudad, y si el virus está usando a Amara como amplificador, significa que el núcleo probablemente está custodiado por las sombras más fuertes. Es una misión suicida. No me importaba. Voy, dije con voz tensa. No la voy a dejar allí. Ya no solo iba a salvar la ciudad, iba a salvar a mi hermana. Nuestra misión era clara, si no completamente insana. Teníamos que infiltrarnos en el Nexus, abrirnos paso hasta el núcleo central y de alguna manera cortar la conexión del virus, sin, ya saben, convertirnos nosotros mismos en marionetas de ojos morados. Elena tenía un plan, uno arriesgado. Había desarrollado una contrafrecuencia, un pulso que podía interrumpir temporalmente la señal de control del virus. No era una cura, pero podría darnos una ventana para actuar. Locke nos guiaría a través de los sistemas de seguridad del Nexus de forma remota, abriendo puertas y creando distracciones. Mi trabajo, ser el ariete. Tendría que acercarme, absorber la energía de los guardianes del núcleo y usar ese poder para destruir la fuente. Nos preparamos para el asalto. Elena empacó granadas EMP y su disruptor de frecuencia. Locke cargó sus mejores programas de hacking y me dio un enlace de comunicación directo. Yo solo me quedé allí, apretando y aflojando los puños. El pensamiento de Amara me daba fuerza, pero el miedo a lo que me estaba convirtiendo me carcomía. Para salvarla, tendría que abrazar el mismo poder que estaba corrompiendo nuestro mundo. Tendría que dejar que los recuerdos y las emociones de las sombras fluyeran a través de mí, arriesgando mi propia identidad en el proceso. Era una elección que tenía que hacer. Por Amara, caminaría hacia el corazón de la tormenta. Entrar al Nexus fue lo fácil, lo que ya te dice lo malo que fue el resto. Locke era un mago, desactivando alarmas y repitiendo grabaciones de seguridad como si fuera un videojuego. Pero una vez dentro, el juego se volvió mortal. Los pasillos del Nexus, usualmente impecables y blancos, ahora estaban oscuros y pulsantes con una tenue luz púrpura. El aire era denso con el bajo zumbido del virus. Las sombras estaban por todas partes, de pie en silencio en los nichos, con la cabeza ladeada como si escucharan una canción que solo ellas podían oír. Ya no eran solo personas, eran extensiones del edificio mismo, un sistema de seguridad vivo y que respiraba. La primera pelea fue un caos. Un escuadrón de lo que solían ser guardias de seguridad del Nexus descendió sobre nosotros, sus movimientos perfectamente sincronizados. Elena activó su disruptor, y por unos preciosos segundos, las sombras vacilaron, agarrándose la cabeza con confusión. Era la oportunidad que necesitaba. Choqué contra el primer guardia, mi mano en su pecho, y dejé que la corriente fluyera. Su entrenamiento de combate, su conocimiento del diseño del edificio, su miedo, todo se precipitó en mí.
La sobrecarga fue inmensa, una marea de la vida de otra persona chocando con la mía. Me tambaleé hacia atrás, con la cabeza dando vueltas, pero era más fuerte. Ahora me movía como un soldado. Con cada encuentro, me volvía más poderoso, y menos yo mismo. Absorbí las habilidades de un ingeniero, y pude ver los puntos débiles en la estructura del edificio. Toqué una sombra que había sido médico, e instintivamente supe cómo vendar un corte en el brazo de Elena. Pero también sentí sus fantasmas aferrándose a mí. Sentí la culpa aplastante del ingeniero por un error pasado, la tristeza del médico por una paciente que no pudo salvar. Mi propia personalidad se estaba convirtiendo en una pequeña isla, en un mar embravecido de emociones ajenas. A veces miraba mis manos y no las reconocía. Eran mis manos, pero sabían cómo hackear una consola de seguridad o disparar un rifle de plasma, cosas que Ethan Beira nunca supo. Nos abrimos paso, piso por piso, a través de hordas de sombras. El virus se estaba adaptando, lanzándonos enemigos más complejos. Fusionó múltiples anfitriones en grotescas amalgamas de carne y tecnología, criaturas parecidas a arañas, con demasiadas extremidades y ojos morados brillantes. Eran rápidos, fuertes y absolutamente aterradores. Durante una pelea, fui inmovilizado, y una ola de pura desesperación de una de las criaturas me invadió. Quería rendirme. Simplemente acostarme y dejar que la oscuridad me llevara. Pero entonces, escuché la voz de Amara en mi cabeza, no la voz fría y de marioneta del virus, sino su voz real, tarareando la melodía que tocaba en su violín. Ella era mi Nai an Andron. Sau Kenaliki, Salbi. Tirándome de vuelta del borde. Lo logramos. Después de una lucha frenética y desesperada para cubrir la huida de los civiles, finalmente nos encontramos ante la entrada del núcleo del Nexus. Las puertas se abrieron para revelar una cámara que ya no era de metal y cables, era una catedral de carne y luz. Cables, tan gruesos como troncos de árbol, pulsaban con una energía púrpura enfermiza, todos convergiendo en una plataforma central. Y allí, flotando en el centro de un vórtice de luz, estaba Amara. Estaba inconsciente, con cables conectados a su cabeza, su cuerpo actuando como el punto focal de toda la mente colmena. La visión de ella, tan pequeña y frágil en el corazón de ese monstruo, me destrozó. ¡Amara!, grité, avanzando, pero Elena me agarró del brazo deteniéndome. ¡Espera! Es una trampa. Tenía razón. En el momento en que me moví, las sombras que custodiaban la cámara se agitaron. Eran diferentes. Guardias de élite fusionados con tecnología avanzada. Sus cuerpos enfundados en metal oscuro. Pero algo más andaba mal. Elena no estaba mirando a los guardias, estaba mirando el núcleo con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, de asombro, de reverencia. Es hermoso, susurró. Más perfecto de lo que jamás soñé. Se me heló la sangre. Elena, ¿de qué estás hablando? Esto no fue un accidente, Ethan, dijo, finalmente volviéndose para mirarme, sus ojos brillando con una luz fanática. Ayudé a crearlo. El virus sombras. Era mi proyecto. Explicó todo. Creía que la humanidad era defectuosa, aislada por la misma tecnología que estaba destinada a conectarla. El virus era su solución, una forma de forzar una conexión verdadera, de fusionar a todos en una conciencia única y perfecta, de eliminar la soledad y el conflicto para siempre. No había contado con que el virus desarrollara su propia conciencia salvaje, pero vio a Amara como la clave. Con ella puedo controlarlo, declaró Elena. Puedo guiarlo. Finalmente puedo arreglar a la humanidad. Nos había usado. Me había usado. Necesitaba mi habilidad única para absorber la energía de las sombras para despejarle el camino, para llevarla a lo único que realmente quería, el control de la mente colmena. La traición fue un golpe físico, peor que cualquier puñetazo que una sombra me hubiera dado. Levantó un dispositivo, no el disruptor, sino otra cosa. Lo siento, Ethan. Ya cumpliste tu propósito. Un rayo de energía salió disparado, no hacia mí, sino hacia la consola a su lado. El campo de energía del núcleo brilló, empujándome hacia atrás. Elena caminó tranquilamente hacia Amara, con los brazos extendidos, lista para reclamar su premio. Mi búsqueda para salvar a mi hermana la había llevado directamente a las manos del verdadero monstruo.
Lo logramos. Después de una lucha frenética y desesperada para cubrir la huida de los civiles, finalmente nos encontramos ante la entrada del núcleo del Nexus. Las puertas se abrieron para revelar una cámara que ya no era de metal y cables, era una catedral de carne y luz. Cables, tan gruesos como troncos de árbol, pulsaban con una energía púrpura enfermiza, todos convergiendo en una plataforma central. Y allí, flotando en el centro de un vórtice de luz, estaba Amara. Estaba inconsciente, con cables conectados a su cabeza, su cuerpo actuando como el punto focal de toda la mente colmena. La visión de ella, tan pequeña y frágil en el corazón de ese monstruo, me destrozó. ¡Amara!, grité, avanzando, pero Elena me agarró del brazo deteniéndome. ¡Espera! Es una trampa. Tenía razón. En el momento en que me moví, las sombras que custodiaban la cámara se agitaron. Eran diferentes. Guardias de élite fusionados con tecnología avanzada, sus cuerpos enfundados en metal oscuro. Pero algo más andaba mal. Elena no estaba mirando a los guardias, estaba mirando el núcleo con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, de asombro, de reverencia. Es hermoso, susurró. Más perfecto de lo que jamás soñé. Se me heló la sangre. Elena, ¿de qué estás hablando? Esto no fue un accidente, Ethan, dijo, finalmente volviéndose para mirarme, sus ojos brillando con una luz fanática. Ayudé a crearlo. El virus sombras. Era mi proyecto. Explicó todo. Creía que la humanidad era defectuosa, aislada por la misma tecnología que estaba destinada a conectarla. El virus era su solución, una forma de forzar una conexión verdadera, de fusionar a todos en una conciencia única y perfecta, de eliminar la soledad y el conflicto para siempre. No había contado con que el virus desarrollara su propia conciencia salvaje, pero vio a Amara como la clave. Con ella puedo controlarlo, declaró Elena. Puedo guiarlo. Finalmente puedo arreglar a la humanidad. Nos había usado. Me había usado. Necesitaba mi habilidad única para absorber la energía de las sombras para despejarle el camino, para llevarla a lo único que realmente quería, el control de la mente colmena. La traición fue un golpe físico, peor que cualquier puñetazo que una sombra me hubiera dado. Levantó un dispositivo, no el disruptor, sino otra cosa. Lo siento, Ethan, ya cumpliste tu propósito. Un rayo de energía salió disparado, no hacia mí, sino hacia la consola a su lado. El campo de energía del núcleo brilló, empujándome hacia atrás. Elena caminó tranquilamente hacia Amara, con los brazos extendidos, lista para reclamar su premio. Mi búsqueda para salvar a mi hermana la había llevado directamente a las manos del verdadero monstruo.